Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este martes 11 de julio del año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amauris Jaibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Herrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días a Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. En el día de hoy, pues partimos hacia la ciudad de Nueva York, donde estaremos realizando el programa los días miércoles, jueves y viernes, si Dios lo permite, en ese contacto permanente con la diáspora dominicana, con los líderes dominicanos de esa diáspora y con las autoridades del consulado dominicano en Nueva York y con distintas autoridades estaremos nosotros compartiendo, así como aprovechando otras oportunidades para ofrecer informaciones importantes. Así es que esa es nuestra misión en el día de hoy. En un tiempo pues partimos hacia el aeropuerto para viajar a la ciudad de Nueva York. Lamentar, bueno, esa es la ley natural de la vida, y cuando se ha tenido la oportunidad de que esa vida sea prolongada y de que esa vida sea fructífera, pues hay que tomar este momento con resignación. Así es que nuestra solidaridad con toda la familia, con los amigos de la señora Mercedes Sabater de Macarrulla, profesora meritísima de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una gran amiga del profesor Juan Bosch, le acompañó en la fundación del Partido de Liberación Dominicana, y siempre pues fue una de las figuras importantes de ese partido, doña Mercedes Sabater de Macarrulla, que era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. No tengo el dato de su edad, pero ya debía ser una edad un tanto avanzada. Así es que en paz descanse, y sus aportes y todo el cariño y el aprecio que ella sembró le sobreviven. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, es evidente que el gobierno ha decidido pues enfocar lo que está percibiendo la población con el desborde migratorio haitiano como una campaña que se está creando para generar problemas con relación a ese tema, como si no hubiese una realidad que nos da en la cara todos los días.
todos los días nos da esa realidad en la cara. Sin embargo, se trata de una campaña. Esto es virtual. Estos son imágenes creadas, inventadas para hacer esa campaña. Y me llama la atención, no solo las declaraciones que ofreció el ministro de Defensa, sino que también hay una especie de ONG que está tocando la misma música. Es decir, que en algún lugar se decidió que la línea de comunicación fuera esa, la de plantear que esto es, como se decía de la delincuencia, percepción. Esto es percepción o esto es gana de algunos sectores de generar y de crear problemas. ¿Por qué? Porque la frontera dominicana está bajo control, dice el ministro de Defensa. Y nos preguntamos, ¿cuál frontera, ministro? Esa que no ha estado bajo control nunca. Esa del Tratado de Aranjuez de 1777, que durante todo el siglo XIX, después de proclamada la separación de Haití, fue un tema permanente de conflicto entre ambas naciones, y que ese tema, aún casi 100 años después de la separación, era un tema no resuelto. Esa frontera. Y entonces, cuando vemos los detalles, dónde que ha quedado resuelto el problema de la frontera, entonces nos percatamos de que aparentemente el gobierno no conoce cuál es la magnitud del problema fronterizo. Porque ustedes saben por qué está resuelto el problema de la frontera. Porque se han enviado 198 militares adicionales a ofrecer servicios permanentes allí. Es decir que si este era un problema tan fácil, que mandamos 200 personas y ya tenemos una frontera controlada, pero qué estúpidos habíamos sido durante tanto tiempo, que hemos tenido eso como un problema eterno de este país y no habíamos sido capaces de resolverlo. Ahora está resuelto. Ahora hay una frontera bajo control. Bajo control. Entonces, y digo gobierno porque con la magnitud que ha tomado este tema, lo que el ministro sale a plantear, el ministro de Defensa, él no lo sale a plantear por su cuenta. Es decir, que se decidió que ese sea el planteamiento, se decidió que esa sea la respuesta a este problema. No, aquí hay una frontera bajo control. Hay una frontera bajo control. Entonces, bajo el control de esa frontera, pasan minibuses todos los días a traer parturientas y a dejarlas en los distintos hospitales del país. Pasan camiones con personas a traer enfermos a todos los hospitales del país, sin problema, con el control de esa frontera. Y con el control de esa frontera se puede ver pues una presencia que todo el mundo está notando que el problema se ha desbordado. Porque una campaña la pueden intentar hacer 2 o 3, pero hay gente que no actúa en función de campaña y ha estado haciendo pronunciamientos muy categóricos con relación a este tema. Entonces, el problema es que
no ha habido una política, porque evidentemente que esa no es una preocupación del gobierno. Esa no es una preocupación del gobierno. Y el gobierno ahora quiere que no sea una preocupación de la sociedad. Y entonces por eso vamos a minimizar esta preocupación que está sintiendo la sociedad. Vamos a quitarle, digamos, fuerza a esa preocupación, diciendo que es una ilusión. Esto es una ilusión. No. Esta frontera está controlada. Esta frontera está controlada. Esta no es la frontera de puntos ciegos, donde es tierra de nadie, donde de aquí para allá pasa lo que sea y de allá para acá pasa. No. Esa no es esa frontera. Esa no es esa frontera. De repente nos mudamos de país. Nos mudamos de país y estamos viviendo en uno donde ese tema ha desaparecido. Dice que en relación con la alegada campaña de crédito contra las autoridades, el director de inteligencia del Ejército, Santo Domingo Guerrero Clase, explicó que los videos que se han puesto a circular en las últimas semanas para destacar la masiva entrada de haitianos a la República Dominicana son viejos y han sido publicados como actuales. Citó fílmicas en las que se observa a varios haitianos apilando madera de árbol conocido como guaconejo, y otros que muestran grupos de hombres de la misma nacionalidad caminando, desplazándose en motocicleta, y a uno hablando del tráfico de ilegales, de los cuales dice datan de los años 2009 y 2015. 2016, 2017 no tenemos ese problema. Hay una frontera en la República Dominicana bajo control, porque el problemita era 198 gente que se han puesto ahí, y ya eso se resolvió. Eso se resolvió. Todos los gobiernos que habían pasado por aquí, pues, y han tenido ese como uno de sus principales problemas, no le habían encontrado la solución. Ya la solución, pues apareció. Entonces, mientras el gobierno plantea esto, vamos a ver qué plantea Flasso. Esos planteamientos están decididos en una misma línea de comunicación. Dicen exactamente lo mismo. Detrás del supuesto incremento migratorio, esto es Flasso, cuyo a esa entidad pertenece Rubén Silié, que fue el embajador dominicano en Haití durante mucho tiempo. Ahora es el embajador dominicano en Chile. Y Flasso, pues, siempre ha tenido una postura de respaldo a los migrantes haitianos. Entonces, ¿qué dice Flasso? Detrás de los supuestos incrementos migratorios de haitianos estarían involucrados elementos que juegan a crear un clima de animadversión que resultaría peligroso para el país. Eso lo advirtió el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El experto en política económica alertó que esa situación podría acarrear muchas consecuencias negativas para la República Dominicana. El fenómeno de la inmigración indocumentada ha sido un problema serio y deben ampliar las medidas para reducirlo a su mínima expresión en el marco legal establecido y con respeto a los derechos humanos. Entonces, dijo que llama la atención el hecho de que en los últimos días se ha puesto una singular atención al tema de incremento de migración indocumentada en varios medios de comunicación, conjuntamente con una avalancha de mensajes electrónicos y en redes sociales denunciando supuestos actos de agresión por parte de los inmigrantes. No tengo elementos para determinar si ha bajado o ha subido. Bueno, pero si usted no tiene elementos para determinar si eso ha bajado o ha subido, ¿qué hace opinando? Bueno, pero está opinando. No tengo elementos para determinar si ha bajado o ha subido la inmigración de indocumentada a través de la frontera, pero no veo razones al otro lado de la frontera que puedan estar provocando eso. ¿Cómo que usted no ve razones al otro lado de la frontera
cuando la MINUSTAH anunció ya su partida de Haití, y evidentemente que la agudización de una crisis económica sin salida inmediata, la única que ofrece es la partida hacia la parte este de la isla. Y entonces eso lo estamos recibiendo en masas, pero ya se está reflejando. Es decir, con una frontera controlada, ya el 6% de los reclusos del sistema penitenciario dominicano son haitianos. Ya el 6% de los reclusos con una frontera controlada son haitianos. Y un 30% del presupuesto de salud se destina a los haitianos en esa frontera controlada. Frente a todo este problema, la solución que se me ocurría plantear en el día de hoy, que no esperaba encontrarme con esta línea de comunicación gubernamental, evidentemente, porque donde Flazo decidió tratar el tema con ese enfoque, se decidió que el ministro de las Fuerzas Armadas también tuviera ese enfoque. Y tal vez veremos otras opiniones que vienen en la misma línea y en el mismo enfoque. Sin esperar que esta iba a ser la respuesta a este problema, es decir, entender que estamos mirando mal. Sin esperar esto, mi sugerencia es que el gobierno pues empiece a tratar este problema con mayor seriedad. Empiece a dar muestras reales de preocupación, porque yo no puedo hoy venir a decir, bueno, Migración no está cumpliendo su trabajo. Migración puede estar cumpliendo su trabajo y hace su trabajo. Pero este no es un problema de la política de un departamento del gobierno. Esta tiene que ser una política integral que aborde todos los benditos temas que crean esa migración a la vez. ¿Qué estamos haciendo de este lado para desestimular esa migración? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana con relación a ese tema? Que hay una ley laboral que establece reglas claras y eso es letra muerta. ¿Le preocupa al Ministerio de Interior y Policía el tema? Se ha vuelto a hablar en este país del bendito plan de regularización de extranjeros. ¿Y qué estímulo tiene lo que está regularizado frente a lo que no están regularizados? Es decir, ¿está regularizado o no? Es la misma vaina en este país. Es la misma vaina. Es decir, nosotros que hicimos una gran inversión en un plan de regularización de extranjeros, deberíamos estar privilegiando la regularización para que el ilegal sienta que aquí nada más se puede estar regulado, que el que esté aquí tiene que buscar regulación. Yo esperaba que el gobierno se iba a sentar en una mesa con los sectores productivos, iba a analizar de nuevo este problema, iba a procurar que de manera conjunta fuéramos tomando medidas para tratar de contener esta situación. En términos urbanos, el principal problema debe estar con el sector de la construcción. En términos urbanos, debe estar con el sector de la construcción, que es verdad que en gran medida se sustenta de la mano de obra haitiana. Entonces, yo no estoy planteando una política de que salgamos hoy o mañana a paralizar todas las construcciones. Lo que yo estoy llamando es llamar a esos sectores, señores, y que empecemos a procurar salidas y
a tomar medidas de disuasión para frenar ese asunto. Porque el terrible problema nuestro es que un país que lo único que esté recibiendo sea pobreza, se hace más pobre. Es verdad que hay una parte de la migración que genera riqueza, pero la riqueza que genera esa parte de la migración se la traga 10 veces la parte de la migración que lo único que trae es pobreza. Nosotros teníamos el problema, no estábamos sintiendo tanto el problema, porque se dio un fenómeno maltusiano. El terremoto en Haití fue un fenómeno maltusiano que al inhabilitar entre muertos, heridos, a más de 400,000 personas, contuvo el crecimiento de la población haitiana. Y eso se reflejó en una disminución de la presión sobre República Dominicana. Pero ya aquel efecto maltusiano del terremoto del 2010 al 2017 va desapareciendo. Y Haití recupera su mismo ritmo de reproducción de población que tenía antes del terremoto del 2010. Y eso, en consecuencia, quien lleva la parte más sacrificada es la República Dominicana, la que lleva la parte más sacrificada. Entonces, aquí estamos tomando muchísimas políticas que no van a tener jamás ningún efecto. Todo eso que se está invirtiendo en hospital y todo lo que se haga es inútil. Es inútil porque no estamos en capacidad de atender nuestra pobreza y la ajena. No, lo único que nos espera es el colapso. Pero, señores, esto se perdió. Esto se perdió porque fíjense cuál es la línea. La línea es plantear que el problema no existe. Este problema nos lo estamos inventando. Esto lo estamos percibiendo, así que vamos a empezar a mirar de otra manera. Porque la línea que se ha decidido frente a este tema es esa. Y por eso usted se encuentra que tanto desde el punto de vista oficial como desde el punto de vista privado, una línea de comunicación que está diciendo exactamente lo mismo. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Sobre el caso Odebrecht, yo hice anotación de unas preguntas con las que el Ministerio Público empezó a replicar los recursos de los abogados de la defensa de los investigados por el caso Odebrecht. Entonces, el magistrado Wilson Camacho, que fue el primero en presentar contestación, se hacía dos preguntas que para mí eran dos preguntas, lamentablemente, magistrado Camacho, tontas. Porque él decía que no podíamos perder de vista lo principal y que todo lo que habían hecho los abogados de la defensa era para que eso se perdiera de vista, que habían unas delaciones de Odebrecht. Y esas delaciones eran palabras sagradas, porque quien la hacía no tenía ningún beneficio de hacer esas delaciones. Y entonces él inicia sus contestaciones preguntándose qué beneficio tendría Odebrecht por haber admitido que hubo soborno en la República Dominicana. Es decir, si ellos admiten que hubo soborno en la República Dominicana fue porque lo hubo, porque ellos no se benefician de esa declaración. Bueno, yo nunca he puesto en duda que en la República Dominicana hubiera soborno.
Es más, ni siquiera me he tragado el caramelo de que ese soborno anduvo por los 92 millones de dólares. Nosotros estábamos, creo que en Monteplata o en el Aeropuerto Internacional de las Américas, cuando se publicó en el país la información en diciembre de que Odebrecht había admitido pago de soborno por 788 millones de pesos en 12 países de África, América Latina y Brasil, y que entre esos países estaba la República Dominicana, y que aquí Odebrecht había pagado 92 millones de dólares en soborno y que había recibido un beneficio de 163 millones de dólares. Desde el principio yo dije, esos números a mí no me hacen lógica. Ese es un número puesto ahí, acomodado ahí, en función de las conveniencias de una negociación, pero ninguno de los dos números hacen lógica. ¿Por qué no hacen lógica ninguno de los dos números? Porque si Odebrecht ha manejado más de 6.000 millones de dólares de obras en la República Dominicana y habría tenido un costo soterrado de 92 millones de dólares para conseguir esos contratos, esos 92 millones de dólares no alcanzan a un 2% de el costo de las obras que Odebrecht ha manejado. Estaríamos hablando de Suiza, de Finlandia, de un país donde no hay corrupción. Estaríamos hablando de un país donde la corrupción tiene una expresión mínima. No. Si hubo soborno en la República Dominicana durante 14 años en 3 administraciones gubernamentales, ese soborno no debió andar por debajo de un 10%. Y debimos estar hablando aquí entonces de un soborno de unos 500 o 600 millones de dólares. Entonces estuviéramos hablando de soborno. Pero bueno, todo el mundo asumió los 92 millones de dólares. Pero una cosa sin ninguna lógica, ¿eh? Pero también, ¿y los 163 de beneficio? Pero señor, ¿y de dónde sale esa locura? 163 millones de dólares de beneficio. Cuando una empresa ha manejado 6.000 millones de dólares en obra, y una empresa menos eficiente que Odebrecht, cualquier empresa con los procesos internos de menor eficiencia, es más, cualquier empresa dominicana más o menos eficiente de la construcción tiene un 25% de beneficio del costo de sus obras. Lo de Odebrecht, en algunos casos, por la eficiencia de los procesos internos, por la reducción en el tiempo de la construcción, que también es un factor que opera en disminución del costo de una obra, Odebrecht anda por el 29% mínimo de beneficio en cada obra que maneja en función de los procesos de controles internos que tiene. Pero quedémonos con un 25%. Si ha tenido un 25%, entonces se ha ganado más de 1.600 millones de dólares. ¿Cómo que 163 millones? Ah, bueno, pero cogimos eso como palabra de esto es. Y nos pusimos a hacer una investigación sobre esa base. Bueno, esto es porque esto fue lo que ellos dijeron. Pero todo el mundo sabe que eso no tiene lógica. Que eso es totalmente irreal. Que había que cuadrarse para hacer una investigación partiendo de que ellos admitieron que hubo soborno. Entonces, si admitieron que hubo soborno, vamos a investigar el soborno de verdad, que aquí la experiencia dice cuál es y cómo se manifiesta. Pero eso se olvidó. Pero la pregunta es, ¿en qué se beneficiaba Odebrecht de haber admitido que hubo soborno? Oh, señor magistrado Camacho, ¿y usted no sabe que Odebrecht hizo esto en una negociación con Estados Unidos y Suiza? Y que para Odebrecht era clave mantener la apertura del mercado estadounidense, que representa el mercado mundial prácticamente, porque sin ese mercado no hay otros mercados. Y que en función de eso, en su acuerdo con el Departamento de Justicia, primero se estaba hablando de unos 5.000 millones
de dólares que iba a tener que pagar la empresa. Y la empresa llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia y redujo eso a 2.000 millones y tanto. Y en función de eso fue que entonces admitió un soborno de 788 millones de pesos. Pero si Odebrecht, en vez de dejarle lo que iba a pagar en 2.000 y pico, se lo dejan en 3.000 y pico, entonces Odebrecht tenía que subirle el soborno. En el acuerdo tenía que subirle el soborno, tenía que llevar el soborno. Bueno, fue 900 millones de dólares con lo que soborné. Pero si en el acuerdo se lo dejaban igual, en que tenía que pagar los 5.000 millones, entonces el soborno iba a ser el doble. No, entonces nosotros dimos un soborno por 1.400, porque el número del soborno se acomodó a la negociación. Y entonces ellos, los 788 millones de pesos, más o menos lo distribuyeron en distintos países con el criterio de que en algunos casos, como ocurre con el mercado dominicano, pues aunque el tema fuera la justicia, pues con el paso del tiempo, el tema pudiera resolverse en la justicia sin afectar a esa empresa en el mercado dominicano. Entonces, sí, Odebrecht se beneficiaba de esto, porque esto era lo que le permitía la negociación a la que arribó con Estados Unidos. Si ella no admite culpabilidad, no hay negociación. Y para haber culpabilidad tiene que haber un monto, porque para haber soborno tiene que haber necesariamente un monto. Si yo me voy a declarar culpable de soborno, yo tengo que decir que soborné, aunque sea por 100 pesos. Y yo no estoy diciendo que ellos no sobornaron, porque ellos admitieron que sobornaron. Y si admitieron que sobornaron, sobornaron. Lo que estoy diciendo es que el número que se citó, eso no tiene que ver nada con la realidad nuestra. Ni el número de beneficios, ni el número que plantearon el soborno, pero sí, ellos eran los primeros que se beneficiaban de la admisión del soborno, porque el soborno le abría la puerta a mercados que, la negociación era lo que le abría la puerta a mercados que estaban cerrados o que podían cerrarse, y en función de eso, ese era el beneficio que ellos tenían al decir, sí, yo soborné en la República Dominicana. Pudieron haber dicho que sobornaron con 92 millones, como con 300 millones, como con 500. Ellos pudieron haber dicho ahí el número que las circunstancias le precisaran para cuadrar el total. Entonces, sí había un beneficio, magistrado. Entonces, la otra pregunta más tonta que se hace, ¿en qué se benefician los delatores de mencionar gente? Si ellos están mencionando, si ellos lo están mencionando a ustedes, porque es verdad, porque ellos no tienen beneficio de mencionarlo a ustedes. Señores, ¿y cómo a un ministerio público se le ocurre plantear eso? Pero cualquier lego sabe que esa gente estaba negociando con un cuchillo en la garganta. Mira, tú o hablas o son 10 años más, o te hunde aquí en la cárcel. Tú me das algo. Entonces, desde luego que ellos tenían un beneficio. El beneficio que ellos tenían al hablar era el de la reducción de las condenas a las que estaban expuestos. Entonces, ambas partes, al hablar, tenían beneficios por lo que iban a decir. Y me extraña que un ministerio público tuviera desconocimiento de cosas que son tan elementales. El sol de la mañana.